Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos aprendiendo a hacer un lindo nido para aves, para que estén en su casa, para que las aves vengan, puedan hacer su nido, descansar. Y muy fácil, con dos macetas que ya hemos hecho, dos macetas juntas. Le hemos unido, le hemos agarrado su palito para que cuando vengan volando descansen acá y puedan entrar. Así que si te gusta este video, por favor velo completo, porque eso me ayuda bastante, la retención del video. Y además suscríbete al canal, activar notificaciones, también seguir mi cuenta de Instagram y Facebook. Y así que sin más que decir, comencemos. Bueno, ya estamos en la mesa nuevamente con nuestro molde que ya hemos hecho, y muchos me preguntan, no tengo el molde. Acá te dejaré un enlace por acá para que vayas a verlo. Ya hemos hecho el molde, no hay pretextos. Así que vamos a usar papelito, puede ser cualquier papel, o humedecemos. Muchos me preguntan qué papel es. Bueno, es cualquier papel. Antes que el papel de cemento, digamos, te dura un poco más porque es un poco más grueso, pero fácilmente puedes usar el papel de diario o periódico, como le dicen, hojas de cuaderno, lo que tengas a la mano. Lo importante no es, digamos, gastar demasiado. Lo forramos, como ya hemos visto en el canal. Listo. Ahí nuestro jeve, o también manguerita, que ya enseñé cómo hacerlo. Así que te dejaré también toda la información en las tarjetas que salen acá, o vas corriendo a mi canal y mi lista de reproducción. Ahí vas a encontrar toda esa información, todo lo que necesitas para emprender tu negocio. También así como las estrategias para poder vender tus macetas, todo eso lo encontrarás ahí. Bueno, mezcla 2 de arena, 1 de cemento, y más o menos que esté no tan aguachenta. Yo estoy utilizando arena gruesa porque estaba haciendo la maceta que logran ver acá al costadito. Como es una maceta mediana, ya usa arena gruesa. Esto es lo que me ha sobrado, así que vamos a trabajarlo igual, ¿ya? Eso sí, vamos a secarlo con arena fina para que va a poder ser los acabados, ¿no? Aunque sí se puede, pero con arena fina es mucho más rápido. Nos subimos para arriba, vamos a hacerlo un poco rápido para que el video sea corto, ya que son 2 partes. Subimos con nuestra plancha, vamos cortando así para atrás. Recuerden que cualquier duda me lo dejan simplemente en la caja de comentarios, yo respondo todo, así que no se preocupen. O sea, si está muy aguachenta la mezcla, echamos un poco porque la base tiene que ser un poco más duro para que no se nos escurra, ¿no? Creo que mucho, creo incluso, ¿no? Limpiamos. Otra cosa que me pregunten es qué arena puede ser. Bueno, arena puede ser la arena que usamos de río, puede ser de playa también, siempre obviamente con cemento antisalitre. Puede ser arena de ferreterías
si en caso sean macetas así pequeñas. Si son macetas más grandes, lo combinamos con arena gruesa, ¿no? Vamos aplanando y vamos dando la forma ya acá, ¿no? Aplanando y vamos dando la forma, como acá faltó. Listo, vamos secando. El secado es de la misma forma, dos de arena, uno de cemento. No se olviden que pueden seguirme también en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos, ¿no? Una vez hemos secado todas las obras, recuerden de que se va al mismo recipiente, no se pierde nada. Así que tenemos nuestro alambre galvanizado. Vamos a usarle, sí, está bien. Siempre acuérdense bien, no tan apegado, pero más o menos, digamos, medio centímetro arriba de lo que viene a ser nuestra base, nuestra boca, donde va el GB o manguerita, medio centímetro. Es para que amarre la maceta, ¿no? Listo. Ahora tratamos de pulir para que lo que vamos a agregar a la mezcla se adhiera, ¿no? Así que agregamos un poco de agua a nuestra mezcla, ya que lo hemos unido con el secado. Listo. Listo, vamos ahí. Ya hemos hecho esto en el canal varias veces. Este molde también, como lo repetí al principio. Así que a los que son nuevos, bueno, sigan los pasos. Vamos a darle una forma cilíndrica. Ok, así que vamos a agregarle un poco más acá. Recuerden siempre de ir presionando, a veces por eso se nos... Voy a ponerlo un poco más adelante, disculpen, para poder, sino por el espacio reducido que tengo. Como lo decía, es importante presionar porque así la mezcla se mantiene compacta. Si no presionamos, la mezcla, digamos, está, si se puede decir, suelta, ¿no? En cualquier momento, movimiento o algo, se nos raja. Es fuerte presionar, así que ahí de nuevo. Secamos nuevamente. Vamos metiendo eso. Secamos otro poco. Súper fácil, cuestión de práctica. Con esta, simplemente sin hacer diseño, nada más, vender esta maceta cilíndrica con los platos que también tenemos en el canal.
cómo hacer platos redondos para estas macetas. Imagínense que nos hagamos unos 2 moldes, ponle 2 moldes diarios, 2 moldes que hagamos, digamos, y después 2 macetas diarias con sus platos, que hagamos 5 por 5 días, tenemos 10 macetas que podemos vender. ¿Cuánto podemos vender? Disculpen, en dólares. Para este tamaño, digamos unos $3.50 o 4 podría ser. Depende la competencia, la demanda y el, digamos, cómo lo haces, ¿no? Si la aplicas bien presionado, alambre, todo eso le indicas al cliente que tiene. El precio obviamente no va a ser el mismo con los que no usan alambre y no hacen, digamos, con esta técnica que es un poco mejor, ¿no? Es una de las estrategias que le damos nosotros para aumentar el precio, ¿no? Y no es porque queremos aumentarle, sino que es justo el precio que le estamos dando, ¿no? Porque está mejor hecho la maceta, mejor hecho, mejor elaborado, con propiedades que no tiene la competencia, ¿no? Que le damos así y listo. Ahí no ven la diferencia con arena gruesa, cuando se raspa, miren. Bien, no es igual cuando hacemos la fina. Es cuestión que ustedes se acostumbren también, ¿no? Arena gruesa, normal, no hay problema. Ya también voy a hacer, si ustedes me escriben, ¿sabes qué? Estoy haciendo macetas más grandes, necesito la mezcla, o sea, la cantidad exacta para hacer, digamos, las macetas con arena gruesa. Porque para arena fina es 2 de arena y 1 de cemento. Para arena gruesa es otro. Así que ustedes escríbanme al Instagram, al Facebook, compartan el video porque eso me ayuda mucho a seguir más contenido, a que la gente, digamos, se una más de esta familia, ¿no? Listo. Ay, casi me caigo. Ya, listo. Ahora secamos. Es prácticamente la última secada. Como repito también en varios videos, ustedes pueden aplicar los modelos en la técnica que usen. Capaz no les gusta la técnica o más fácil es hacer otra técnica, pero ven modelos que les gusten, aplíquenlo, creen nuevos modelos, dense ideas. Yo hago eso, a veces miro videos que son otras técnicas distintas, a veces que no tienen nada que ver con macetas, y yo me doy una idea de cómo aplicarlo en mi técnica. Así que mucho me canso al hablar, ¿no? Por eso muchos dicen, te agitas mucho, te das mal. Nada, no, que cuando hablo mucho y estoy, digamos, trabajando así, se escucha más la respiración, por lo que estoy con un micrófono de esos de que se ponen cerca al cuello. Ahorita no tengo el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, pues cuando hablo mucho, ahí sí se me escucha normal. Pero a veces me gusta hablarles a ustedes, darle información. Listo. Ay, disculpen. Ya.
Bueno, como está con arena gruesa, es un poco más difícil al pulir porque se seca más rápido. Vamos a nuestro frotacho, que es tiempo que no usamos, que a veces se me olvidó ponerlo. Vamos a darle toda la maceta de pase para darle la forma ya todo redondo, ¿no? Así que vamos a darle ahora las pequeñas pulidas, aunque creo que esta vez vamos a usar, hay que ver cómo nos sale, ¿no? Es la primera vez que estoy haciendo esto, así que lo estoy haciendo con ustedes, como varias de los modelos que hemos hecho. La primera vez que los aplico, a veces lo hago mostrándoles en video y nos sale, sí nos sale bien. ¿Ustedes qué opinan? Tantos modelos que hemos hecho, Cerdito, el de Among Us, ese juego que estuvo de moda, vampiros, con modelos, los he hecho con ustedes la primera vez y así ustedes pueden hacer, después ir mejorando, ¿no? Listo, ahora sacámoslo de arriba. De la misma manera, quiero le pasan arriba si está muy seco. De ahí achatamos para meterle la curva a la base. Así como les dije que hay un video para lo que son los marcos, ahí en ese mismo video está cómo hacer la curva. Como repito, tienen toda la información en este canal. Solo falta que te suscribas y lo hagas. Toma de una vez cartas en el asunto, no lo pienses, no digas ¿y qué hubiera pasado si? ¿En qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Nada, hazlo una vez. La vida es corta para estar dudando, pensando. Si tienen una idea, aplíquenlo sin miedo, como dicen, sin miedo al éxito. Yo también empecé así, mientras trabajaba en lo mismo, en otro lado. Esto no es una técnica que yo he creado, esta técnica me la enseñaron. Bueno, yo mientras que trabajaba a veces venía a hacer en mi casa mis modelos así pequeños. Obvio, ya tenía conocimiento, ¿no? Pero no el conocimiento que tengo ahora. Me ponía a hacer a veces en las noches o un domingo. Ponía a hacer nuevos moldes, me hacía mi maceta. Después dije, bueno, ¿qué molde puedo hacer? Me ponía a practicar ahí con hacer moldes y así saqué mis primeros moldes pequeños, fueron más grandes. Fui publicando en páginas, realmente de Facebook, me contactaron y de ahí ya, bueno, el resto ya creo que saben, ¿no? Ya se volvió mi negocio. Cada vez me pedían macetas más grandes, que yo tampoco no tenía ni los moldes. Pero ahí me las inventé, como las ideas que les doy a ustedes de cómo hacer moldes. Un molde cuadrado lo pueden hacer también, un video donde hay cómo hacer moldes cuadrados, tipo trapezoide, de cualquier tamaño. Donde hemos hecho una jardinera, pueden hacer una jardinera mucho más grande, con la misma forma. En redondo igual pueden utilizar un balde o una tina como matriz, digamos, y le convierten en molde. Como digo, solamente depende de ustedes, ¿no? Que digan ya, voy a hacerlo.
sin excusas. La vida es corta, hagámoslo, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a hacerle lo que viene a ser el drenaje, aunque no va a llevar drenaje porque va a ser un tipo casita para esto, pero para desmoldar sí es importante el drenaje, al menos el huequito que tengamos. Vamos a hacerlo. Cuando esa arena gruesa se seca muy rápido, entonces se trabaja rápido con eso. Cuando se pasa eso, cuando se seca mucho, pueden con agüita así, y de ahí recién lo pulen, ¿no? Ese puede ser un motivo que se raja también, ¿no? Listo, ¿ven? Ahora lo que vamos a hacer, antes que terminemos esto, ya que el video está siendo un poco largo, vamos a ponerle, viene a hacer para que el pajarito se pueda posar, ¿no? Que te va a ir al revés. Así que vamos a hacerlo a este lado y dejándolo. De ahí le vamos a hacer el huequito todo. Vamos a hacer, a ver, ¿con qué lo podemos hacer? Que tengo un con el badilejo. Vamos a utilizar este lado. Vamos haciéndolo un hueco. Muy bien. Ahí. Y le vamos a llenar de cemento, ¿eh? Que un momento estoy agarrando la mezcla. Más o menos que esté recto. Vamos. Listo, miren cómo va quedando, así que vamos dejándolo, no lo movemos mucho. Traté de pulirlo si pueden, si no, déjenlo ahí nomás, ya que al día siguiente, cuando seque con la lija, ya le damos mejor acabado, ¿no? Así que estamos terminando. Así que lo dejamos ahí y volvemos luego. A ver, vamos a ver. Miren la maceta que he hecho. Es una jardinería angosta. Y a ver, ¿no? Así que miren, es lo que estamos haciendo. Hay que quedar unas marcas, pero no importa, ya que lo podemos ir arreglando. ¿Ven? Si se ve bien, ¿no? Pero moveríamos, así que dejamos ahí unos 10 minutos, 15 minutos, porque vamos a seguir haciendo lo demás, ¿ya? Y volvemos. Bueno, ya pasó casi 20 minutos les he dado.
Así que vamos a hacerle, acá le he hecho el círculo, más o menos me ha salido casi un dedo y medio de palito, para que no sea muy lejos. Pues lo he dejado secar más tiempo para que no se mueva el palito. Así que vamos a hacer, como expliqué en varios videos, a la hora de hacer esos cortes, así no importa que no esté perfecto, ya que con la lija lo podemos arreglar después cuando esté seco, ¿ok? Así que vamos a ir cortando con nuestro cuchito o lo que tengamos. Vamos a ir, voy a adelantar seguro, así que van a ver nada más. Miren, como ven, ya hemos hecho el círculo. Acá como tiene piedritas, ¿ven? De la arena gruesa, así que no nos queda tan liso. Así que ustedes si lo hacen con arena fina, obvio les queda mejor acabado como lo hemos hecho antes, pero eso no importa. ¿Saben qué? Después se le arregla eso, ¿no? Así que no hay problema. Así que muchachos y muchachas, dejamos que seque un día o depende de calor, capaz un poco menos, y seguimos con la segunda parte, ¿ok? Así que nos vemos. Bueno, ya pasó, bueno, no pasó realmente un día, ha pasado casi un día, y lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Ya saben, si no saben cómo desmoldarlo, digamos paso a paso, te dejaré un link. Acá lo vamos a hacer rápido, ya lo he movido, así que simplemente llevamos hasta, digamos, acá. A ver, disculpen, voy a mover un poco la cámara. Ahí. Acá le pasamos lija, todo. También, si desean, acá también. Bueno, ya está lijado, miren, va quedando. Ahora solo falta sumergirlo en agua 1 o 2 días y procedemos al siguiente paso, ¿no? Bueno, ya pasó unos 2 días. He puesto un papelito acá húmedo, que vamos a traer la maceta para tapar el huequito. Pero cómo hacer, como dije, es tapar el huequito. Algo muy fácil, está húmedo la maceta, mezcla no tan, digamos, a 80. Aplastamos, metemos presión en el hueco para que se tapen. Y simplemente ya está. No hay mucho chanciencia. Súper fácil. Un poco si deseamos para acelerar el proceso y listo. Ahora dejamos unos minutos para apresurar el proceso, para enseñarles que vamos a hacer al revés. Esto que se vaya secando con el calor ahorita seca muy rápido, así que esperamos unos minutos y seguimos. Bueno, ya pasó unos 5 minutos creo, así que vamos a apresurar, digo, me alejo un poco porque el micrófono está puesto en un lugar y no está en mi cuerpo, digamos, para moverme y se escuche.
Así que si me alejo un poco, entiendan. Ya, vamos a sacar lo que va a ser la otra parte. ¿Se acuerdan de esto? Miren, es una media luna que se me rajó un poco. Bueno, acá traté de parcharlo un poco, pero esta es una media luna que vamos a usar. Ya hemos hecho media luna en el canal, incluso creo que 2 videos anteriores hemos hecho acabado brillante, así que corran a verlo, es muy fácil y esto van a necesitar. Una vez que tengamos nuestra media luna, ya obviamente más seco que esto, movemos, que es acá, con cuidado que aún abajo está fresco. A ver, sentamos nuestra maceta y esto le damos vuelta, ok, despacio. Esto después lo podemos arreglar con un pequeño tarrajeado. Lo que desean pueden tarrajearlo adentro. Yo no lo voy a tarrajear ya que no es necesario, así que vamos a ponerlo, vamos a tratar de cuadrarlo. No se preocupen, ahorita acomodo un poco la cámara para que se vea mejor. Ahí creo que está cuadrado. Así que un momento voy a arreglar la cámara y vuelvo. Bueno, ya está cuadrado. Bueno, ya estaba cuadrado. Miren, como la base de la media luna no es realmente todo ovalada, tiene plano a un lado, pues que no se balancea, ¿no? Esto lo dejamos acá, así que lo sacamos. Ahí va secando. Hay que dejarle que seque el agujero. Así que como ya está húmedo esta maceta, está húmedo nuestro media luna, que lo hemos sumergido en agua para que se pueda adherir la mezcla, vamos a preparar mezcla y rellenar estos espacios, ok. Así que preparamos la mezcla y listo, volvemos. Listo, como ven, si desean podemos dejarlo ahí o podemos darle un mejor acabado. Así que vamos a ir secando un poco. Y con la plancha vamos cortando un poco sin tal ras. Ahora con un cuchillo para la parte de acá, de que la plancha no va a entrar.
Y listo, como ven, ya tenemos nuestro nido de pajaritos ya prácticamente terminado, así que dejemos secar y esperar hasta mañana. Ahora sí hay que dejarlo un día que esté bien seco, si no se va a salir, y vemos los resultados. Hola, antes de terminar, miren, acá le eché cementito puro, polvitos, y le pasé con la bolsa. No sé, bueno, qué tal, si les gusta a ustedes lo aplican, yo lo hice, a ver qué tal queda y probando, así que nada más quería avisarle ese. Ay, verdad, acá adentro le voy a echar un poco de como una especie de tarrajeo, y para suavizarlo un poco, ya que como esa arena gruesa no quedó tan bien, así que ustedes quieren lo aplican, si no, no. Así que ahora sí, esperar. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya pasó un día desde que pusimos este cemento acá para que pegue. Miren cómo nos ha quedado. Se quedó súper pegado. Así que con una lija fina vamos a darle, bueno, los pequeños acabados acá o acá donde hemos dejado un poco de marca. Ok, damos acabado y volvemos. Bueno, ya lijé casi todas las partes que faltaban lijar. Ahora con la pintura vamos a, si desean pueden dejarlo así tipo rústico, a mí también me gusta, pero si desean lo van a pintar, yo lo voy a pintar. Bueno, pintura, lo que muchos me preguntan es cualquier pintura, uso pintura de Baldeck Mate, así que después si quieren le pueden echar laca para que brille, pero voy a pintarlo y demuestro cómo nos ha quedado. Miren, ese es el acabado, ya todo pintado, nuestra nido de pájaros. Miren, uso la pintura normal, la Mate, la que es de embalde, así que no gasten mucho. Miren qué hermoso nos ha quedado, súper fácil, súper práctico y para generar unos ingresos extras o una fuente de negocio. Así que nos vemos hasta la próxima.